Principio básico del funcionamiento de un robot. Para poder hablar del robot es necesario hablar del controlador. En este caso, el touch pendant se compone de 8 partes principales, que es nuestro selector modal, el cual nos va a permitir cambiar de modo en el que operemos el robot, el botón de paro, que nos va a permitir parar el robot en caso de emergencia, la pantalla, que nos despliega nuestras distintas opciones del menú, las teclas azules, que corresponden a las teclas con las que nos podemos mover dentro de nuestro programa, incluyendo los botones de Shift, las teclas de otros colores, en el cual están la tecla blanca de Reset, la de Hold, de pausa, y la verde de Start o de inicio. Los LEDs nos van a indicar el estado del drive en caso de que esté encendido. El J-Pad nos va a indicar las teclas con las que nos podemos mover en nuestra función Basic o Word. Y las teclas negras corresponden a nuestros ejes mayores y a nuestros ejes menores. En este caso, del lado izquierdo superior tenemos nuestras teclas para aumentar nuestra velocidad del robot. Abajo de esas vienen 3 botones seguidos, los cuales indican los 3 principales ejes, el 1X, el 2Y y el 3Z, los cuales corresponden a nuestros ejes mayores. Posteriormente, hasta abajo, vienen de ambos lados 2 opciones para poner otros 2 ejes en caso de requerirse, ya que en este caso nuestro robot Comau es de 6 ejes. Selector de modo. En este caso existen 2 tipos de selector de modo, que es la versión norteamericana y la versión europea. En nuestro caso en particular tenemos la versión europea, que a diferencia de la americana cuenta con una llave para seleccionar la posición y que no puede ser seleccionada por cualquier usuario. En este caso tenemos la versión automática y la versión manual, que es la que tiene el icono de la mano. Igualmente se encuentra con una tercera posición. Dentro de las seguridades del touch pendant contamos con el paro de emergencia y el dispositivo de habilitación. Como ya lo habíamos mencionado, el paro de emergencia nos sirve para parar el robot en caso de algún incidente. El dispositivo de habilitación se encuentra en la parte trasera del touch pendant y tiene 3 posiciones como tal, que es la presión intermedia, la presión a fondo y la liberada. En este caso, la liberada nos indica que el drive está apagado, por lo tanto el robot no se moverá. Cuando aplicamos una presión intermedia, nuestros drives se encenderán y quitará los frenos de los drives. Y la presión a fondo hará que se desactiven los drives nuevamente. En este caso, la presión a fondo indica también que nos está ocurriendo algo o está ocurriendo algún accidente. En este caso también en otras ocasiones es llamada como hombre muerto. ¿Por qué se le llama así? Porque cuando a una persona por lo general le ocurre un accidente, tiende a apretar las manos. Por lo tanto, es una seguridad para que cuando llega a ocurrir algún accidente, se apriete, o sea, una persona apriete las manos y automáticamente los drives se frenarán nuevamente y así pararán los robots. Dentro del menú del touch pendant nos encontramos con diversas aplicaciones o diversos apartados en el cual nosotros podemos efectuar diversas labores de acuerdo sea el caso que requeramos. Sin embargo, nosotros nos vamos a dirigir a la subpágina general, donde estaremos aprendiendo lo más básico, que sería en este caso cambiar nuestro modo de operación del robot, la velocidad del robot y otros parámetros que son importantes, como sería la velocidad en la que nuestro robot se va a mover. En este caso, este apartado es importante, ya que cuando nosotros no conocemos una rutina o vamos a mover un robot de una zona crítica, tenemos que hacerlo a una baja velocidad. Sin embargo, cuando la rutina es automatizada y queremos aumentar la producción, tenemos que subir la velocidad a un 100%. Por lo tanto, este apartado es importante. Dentro de la subpágina general, en el apartado ARM, también podemos encontrar algo muy importante, que es el tipo de movimiento que va a realizar nuestro robot. En este caso contamos con 7 movimientos diferentes, sin embargo, en esta ocasión hablaremos de los 3 principales, que es el joint, el base y el tool. El joint hace referencia a los movimientos individuales de cada uno de los ejes para llegar a nuestro punto de referencia o al punto deseado. En este caso, iremos moviendo cada uno de los ejes del primero al sexto para llegar al punto deseado, ya sea un eje mayor o un eje menor. En el siguiente tipo de movimiento tenemos el tipo base, el cual el robot combinará distintos
ejes para llegar al punto deseado. En este caso puede mover el eje 1 y el eje 2 para alcanzar un punto, el eje 3, el eje 4 o el eje 5 o el eje 6 para llegar a su objetivo. Sin embargo, no lo haremos de forma individual, sino que este seguirá la trayectoria más rápida para llegar al punto. Solo lo controlaremos con los botones de enfrente, atrás, derecha e izquierda. Y por último, tenemos el movimiento tool, que hace referencia al movimiento de nuestra herramienta, ya sea un movimiento rotacional, un movimiento para abrir y cerrar pinza o para hacer alguna u otra función. Pero estos son nuestros 3 movimientos principales. Dentro de nuestras líneas de programación podemos destacar 5 puntos principales, el cual serían nuestros comentarios, el valor, las palabras clave, palabras reservadas y nombres de la variable. Son 5 partes principales que componen nuestros programas. Sin embargo, hay una parte esencial del programa que tenemos que entender, que serían las indicaciones que nos va a estar dando este programa, las cuales se indican con subrayadas de colores distintos. En el caso de verde fuerte, la instrucción significa que está en ejecución. Verde claro, que es la siguiente instrucción a ejecutar, y amarillo, que el programa está en hold o en pausa. Esto nos va a indicar cuando nosotros estemos ejecutando una acción, la tengamos en espera o la tengamos como siguiente. Lo vas a poner a modo manual, ¿vale? Ahora, el teach pendant generalmente se sostiene con las 2 manos. Una vas a controlar, pero con una vas a tener acá el control de los drives, ¿sí? ¿Vale? Primera posición, no es nada. Este va a ser una primera posición. ¿Escuchaste? Sí. Ahí estamos habilitando. Ajá. ¿Qué es lo que haces en esto mecánicamente? Energizas los servos y liberas los frenos de los drives. Todos estos traen un freno precisamente para controlar que se quede en esta posición. Si no, de lo contrario, se caería. ¿Vale? Entonces aquí ya lo tenemos, siempre lo tengo que mantener presionado. Ahora fíjate, si yo lo presiono de más, este es el hombre muerto. Está el botón está presionado hasta adentro. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que este es un hombre muerto, que aquí algo me ocurrió. Y aquí te va diciendo, mira. ¿Viste? Aquí tienes drive on. Aquí no te aparece ninguna leyenda. Me paso de más y me está marcando que te digo que hay un incidente, un suceso. ¿Vale? Bueno. Entonces ahora aquí están los tipos de movimientos. En las coordenadas, modo join, modo base, modo tool. Y esto pues realmente tendría que explicarte, tendrías que entender bien detalladamente cómo se mueven join, base y tool para poderte explicar qué es un U-frame, un word frame, un word tool o un word U-frame. Eso ya es un poco más arriba. ¿Vale? Entonces ahorita nos vamos a mover en eje por eje. Eso es para cuando los datos, es la forma de activación y desactivación. ¿Vale? Prende los técnicos, ¿qué es lo que vas a mover? ¿Qué eje vas a mover? Sí. Que vas así, este punto. Ven nombrándolos por ejes, ¿qué eje vas a bajar?
de error, ¿no? Cuando yo vaya a hacer un ajuste más fino, baja todavía más la velocidad. No, dale al 10. Puedes entrar en el